porque aunque no tengamos los votos para ganar en el tablero, sí podemos señalar errores, desviaciones, pero también reconocer que alguien hizo un esfuerzo, tantas páginas, porque no quieren que lo podamos estudiar con el detalle que se requiere. Ese dato es incorrecto quien se lo haya proporcionado al senador Anaya, porque en efecto la Corte invalidó la reforma del 2017, pero no entró al fondo de esa disposición en concreto, sino al procedimiento legislativo que omitió cumplimiento de disposiciones parlamentarias, como cañón para sus negocios, o para no pagar impuestos, o para resistir las obligaciones que tienen con el Estado. Por supuesto que es una facultad del Estado suspender transmisiones, pero no es cierto que se hace, y mucho menos en el ejemplo que acaba de poner el senador Anaya. Dice que hay una acción precautoria. Amigos, ¿cómo están? No es una novedad que a Ricardo Anaya lo hicieron nuevamente papilla en la reunión extraordinaria de las comisiones de radio, televisión y cinematografía. Y es que sí, finalmente le terminan dando con todo. Él saca argumentos que la realidad es que al final le terminan contradiciendo con sus propios argumentos. Y sobre todo él está muy preocupado también, sacando un poquito de contexto en esa situación, pero relacionado con ello, pues con el tema de la CURP, de que ahora te van a poder básicamente saber en qué gastas, en dónde estás, con quién estás, bueno, mucha información. Sin embargo, algo interesante es que él vivía en Estados Unidos por mucho tiempo, entonces es algo que es de admirar del programa y de Estados Unidos, de cómo lo maneja su sistema, y es algo que se quiere implementar también en México. Y es que si México está progresando en ese sentido, es lógico que estos cambios también van a venir. Sin embargo, a él no lo acepta, ahora están con su discurso de niño aplicado, es que ustedes no han leído, y es que esto, y es que el otro. Y también con el discurso de decir es que bueno, nos vamos a convertir en Venezuela, te van a tener bien checado y sobre todo metiendo miedo a la población. No es el punto, pero vámonos con la información porque la verdad está muy buena. Así que amigos, yo les dejo para que nos vayamos con esta info que la verdad está muy bien. Así que vámonos. Sí, claro. Ah, perdón. Gracias, presidente. Hace 64 días, y recupero esa sesión de comisión, porque aquí hemos dicho que no hay texto sin contexto. Hace 64 días, con el argumento de que urgía bajar del aire unos spots que había contratado el gobierno de Estados Unidos y que denigraban a nuestros migrantes, se planteó con urgencia la necesidad de una reforma a la ley de telecomunicaciones. Ese fue el argumento público. Nos entregaron el dictamen cerca de las 10 de la noche y nos convocaron, todo esto hace 64 días, a las 10 de la mañana para aprobar esa supuesta reforma urgente que porque había unos spots del gobierno de Estados Unidos que se estaban transmitiendo en las televisoras mexicanas. Para nuestra sorpresa, cuando llegamos a la sesión, pues resultó que no eran 3 artículos los que se estaban reformando, eran casi 250 páginas y se trataba de una ley nueva en materia de telecomunicaciones. Y del total de artículos, 2 o 3 hacían referencia a los famosos spots extranjeros y todos los demás estaban relacionados con otros temas. La oposición y sobre todo la sociedad civil denunciamos el fraude, la farsa, la trampa. ¿Qué dijimos? Dijimos, no es cierto que lo que estén tratando de resolver sean los anuncios del gobierno de Estados Unidos. Lo que están metiendo por la puerta de atrás es la censura. Y mencionamos de manera bien concreta 7 aspectos que ese dictamen claramente contenía y que eran o violaciones a la privacidad o francos actos de censura. ¿Qué se nos dijo en ese momento? Como nos lo dicen muchas veces, que la oposición acude a la magnificación y que lo que estábamos diciendo no era verdad. Nada más que los últimos 64 días se encargaron
de darnos la razón. Porque lo que ahí dijimos, y están las grabaciones, fue que el 109 le iba a permitir a un fulano, hoy Pepe Merino, mañana como se llame al que nombren ahí, bloquear cualquier plataforma digital. ¿Y qué dijeron? Dijeron que no era cierto, que estábamos leyendo mal el artículo, que se refería a plataformas comerciales para aquellos casos en los que no hubieran pagado sus impuestos. Eso dijeron. Hoy reconocen que teníamos razón. Tan lo reconocen que ya no existe el artículo 109. Segundo punto que señalamos. Dijimos que era muy delicada la censura previa para los contenidos extranjeros y que esto iba a implicar que inclusive un noticiario como el de CNN estuviera sujeto a censura previa. Dijeron nuevamente que estábamos acudiendo a la magnificación y que no era cierto. Bueno, pues los últimos 64 días se encargaron de darnos la razón, porque ya se eliminaron los artículos 201 y 202 que establecían la censura previa, incluyendo a noticieros como el de CNN. Tercero, dijimos que violaba el capítulo 18 del TEMEC y que esto iba a meter en un problema severo a la economía mexicana. Lo señalamos con toda claridad, ahí están los videos. Dijimos los artículos 56, 57 y 58 violan el TEMEC. Nos acusaron de catastrofistas y dijeron que estábamos magnificando. 64 días pasaron y el tiempo nos dio la razón, porque ya no existen el 56, 57 y 58, ahora son el 78, 79 y 80, y están redactados en términos que ya no son violatorios del capítulo 18 del TEMEC. Señalamos como el asunto más grave el que se estaba concentrando de manera brutal el poder en una supuesta agencia, pero que en los hechos era concentrar el poder en una sola persona. La iniciativa le daba a una sola persona todas las facultades del regulador, no solo las de política pública, incluyendo otorgar y revocar concesiones. También nos acusaron de extremistas y de magnificar. Estos 64 días nos volvieron a dar la razón, porque ahora lo que se está planteando es que esa persona, es decir, la agencia, ya no tenga las facultades del regulador y que sea ahora un órgano desconcentrado, colegiado, el que asuma las facultades de regulador. Hasta aquí, dos conclusiones. La primera, celebrar que de algo sirve la voz de la oposición, porque aunque no tengamos los votos para ganar en el tablero, sí podemos señalar errores, desviaciones, pero también reconocer que alguien hizo un esfuerzo serio por convencer al gobierno de rectificar en estos 4 puntos a los que me he referido. Alguien tuvo enorme éxito convenciendo al gobierno de que esto merecía una rectificación. Eso es lo bueno. Ahora lo malo. Primero, nos la volvieron a hacer. A las 10:30 de la noche publican el dictamen. 200 y tantas páginas, porque no quieren que lo podamos estudiar con el detalle que se requiere. Pero hay 3 asuntos que ya detectamos que son muy graves y que si no se corrigen, y estamos a tiempo de corregirlos antes de votar en el Pleno, van a opacar el enorme esfuerzo de quien haya logrado corregir lo anterior. Y me quiero referir de manera puntual a esos 3 problemas. Mi impresión es que ha habido un debate al interior del gobierno y que los técnicos sensatos han logrado avanzar, pero hay por ahí una vena autoritaria que se resiste a hacer los 3 cambios que hacen falta para que este dictamen sea digno de ser aprobado por unanimidad en el Pleno de la Cámara de los Senadores. Primero, el registro de usuarios de telefonía móvil. Lo traían en el artículo 8
fracción 64 y en el 160, fracción cuarta. R3D, defensores de la privacidad, organizaciones de la sociedad civil, denunciaron la gravedad del padrón de telefonía móvil. Bueno, pues la vena autoritaria lo que hizo fue esconder el padrón de telefonía móvil con una redacción distinta en el transitorio 30. Si ustedes leen el transitorio número 30 de este mamotreto, van a ver que ahí está el padrón de telefonía móvil. No quiere ceder la vena autoritaria. Segundo, el artículo 160 permitía al gobierno, a través de la agencia, tener acceso a la geolocalización en tiempo real, sin orden judicial, de cualquier dispositivo móvil. Para efectos prácticos, implica un estado policial que puede saber dónde estamos todas y todos los ciudadanos en tiempo real, en todo momento. No lo eliminaron. Lo único que sucede es que ya no está en el artículo 160. Es un artículo prácticamente idéntico que ahora es el 183. La única diferencia es que ahora quien le pide a los concesionarios la geolocalización en tiempo real ya no es la agencia, sino la comisión. Pero insisten en tener acceso a la geolocalización de los ciudadanos en tiempo real sin orden judicial. Y tercero, la facultad de suspender transmisiones. Esto significa que si está saliendo en la televisión o en el radio algo muy crítico que le molesta al gobierno, con el actual artículo 10, fracción 53, alegando derecho de las audiencias, pueden suspender la transmisión. Este es un problema muy grave porque la Corte ya lo había declarado inconstitucional cuando solo se refería a audiencias infantiles. Ustedes van mucho más allá. Primero, no observan que la Corte lo declaró inconstitucional, pero además ya no solo aplica la suspensión de transmisiones cuando viole derechos de audiencias infantiles, sino que lo dejan abierto a derecho de las audiencias, y se queda la propia comisión con la facultad de emitir los lineamientos que establezcan con puntualidad, concluyo y gracias por su tolerancia, presidente, qué implica la violación a los derechos de las audiencias. Termino como empecé. Hay avances importantes sin duda, pero si no corregimos el registro de usuarios de telefonía móvil, geolocalización en tiempo real, artículo 183, y facultad para suspender transmisiones con una cosa tan vaga y abierta como derecho de las audiencias, no habrá manera de acompañar este dictamen a pesar del enorme esfuerzo que se ha hecho. Nuestro llamado es a que haya diálogo, que haya apertura, terminemos lo que se empezó y saquemos por unanimidad en el Pleno un dictamen digno de ser aprobado por la Cámara de los Senadores. Presidentes, compañeras senadoras y senadores, voy a apartarme del texto de un posicionamiento que había preparado para destacar los logros y avances del nuevo dictamen en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, con el propósito de atajar desde ahora confusiones, desconocimientos y, por supuesto, magnificaciones. He insistido a lo largo de este Senado de la República que le hace mucho daño al debate parlamentario tanto la descalificación, la polarización, como la magnificación, que en mucho es distorsión de contenidos e interpretación amañada o tramposa de objetivos o propósitos. Debo empezar por decir que las tres preocupaciones señaladas aquí por el senador Ricardo Anaya como las más importantes para él, o los apartados más preocupantes del dictamen, en realidad no son disposiciones nuevas. Los tres temas fueron aprobados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2014 por el PRI y el PAN, propuestos por los grupos parlamentarios del PAN y del PRI.
Estas disposiciones están contenidas en la actual y vigente Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio del 2014. Pero además, es falso que el nuevo dictamen esté proponiendo un registro de telefonía. Eso es absolutamente incorrecto. Por no decir que hay una mala interpretación o mala intención para distorsionar. Incluso estoy señalando concretamente al compañero senador Anaya para que en estas alusiones personales pudiéramos tener la oportunidad ambos pues, de debatir los contenidos de los artículos en términos o en el mérito de sus términos. Por ejemplo, se ha hablado de que hay un registro público de telefonía móvil. Es distinto a lo que el dictamen está imponiendo. La obligación a los operadores para solicitar identificación a aquellos que compran un dispositivo móvil, para que todo aquel que compra un chip se pueda identificar. ¿Qué? ¿Vamos a dejar a las fuerzas oscuras para que todo el mundo pueda tener dispositivos móviles como instrumentos del delito? Ahora bien, la preocupación señalada aquí como la más importante para el senador Anaya, que es la suspensión de transmisiones en materia de radiodifusión, es una disposición vigente en la legislación actual que no es cierto que en su fondo fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese dato es incorrecto quien se lo haya proporcionado al senador Anaya, porque en efecto la Corte invalidó la reforma del 2017, pero no entró al fondo de esa disposición en concreto, sino al procedimiento legislativo que omitió cumplimiento de disposiciones parlamentarias. ¿Qué significa la suspensión de transmisiones en materia de radio y televisión? Es la facultad del Estado para proteger el interés público frente a aquellos abusos y excesos que están incluso documentados en los grandes concesionarios de la televisión pública privada en México, que una y otra vez han utilizado a la pantalla de la televisión concesionada por el Estado como cañón para sus negocios, o para no pagar impuestos, o para resistir las obligaciones que tienen con el Estado. Por supuesto que es una facultad del Estado suspender transmisiones, pero no es cierto que se hace, y mucho menos en el ejemplo que acaba de poner el senador Anaya. Dice que hay una acción precautoria. No es cierto que es de inmediato. El dictamen dice precautoriamente y previo apercibimiento. Entonces no es cierto eso de que mañana te puedo cancelar la transmisión. No es así. ¿Qué es lo que se hizo? Se corrigió efectivamente el primer dictamen y en este nuevo se regresa a la redacción original del actual artículo en la Ley Federal de Telecomunicaciones. Yo quisiera plantear un debate técnico sobre esta materia. Quisiera proponerles a la oposición, lo digo con absoluto respeto, y Ricardo sabe que esa es la dimensión desde la cual yo me refiero siempre a él, que sepan reconocer cuando se hacen esfuerzos para mejorar, para incluir o para corregir. Ahora resulta que la oposición de la magnificación se va a la tosudez, porque ahora ya tampoco son capaces de reconocer cuando el gobierno rectifica. Por supuesto que hay una rectificación en el dictamen, por supuesto que hay una rectificación en este nuevo dictamen, impulsada la rectificación por la propia iniciadora, por la presidenta de la República, que asumió el compromiso de escuchar, y lo hicimos con amplitud de miras, con espíritu incluyente, con pluralidad. Escuchamos a 89 ponentes en 5 conversatorios. Reconozco que el senador Anaya estuvo prácticamente en todos. Aquí están en el dictamen reflejadas las voces de la mayoría de ellos. A los que participaron en los conversatorios no los vamos a engañar, ni con tosudez ni con magnificación, porque se van a ver reflejados en los artículos, en la redacción de los artículos. Yo creo que es de celebrar que estemos dando un paso en este sentido, modificando, adecuando para tener un mejor instrumento, una legislación que en muchos sentidos, de varias épocas, es pionera y vanguardista. No se diga en el fortalecimiento de los medios de uso social genérico, indígena, comunitario y afromexicano. Y eso no lo pueden negar. Yo creo que cuando la oposición se coloca en una tosudez, termina siendo ya de por sí vulnerada su calidad moral y credibilidad. Le pido comedidamente vaya concluyendo. Se termina colocando en una debilidad, porque entonces
ya ni cuando se le hace caso en algunas cosas, porque no se le hizo caso a algunas de las cosas de ellos, más bien fueron los conversatorios, pero ya ni cuando se les hace caso, aceptan. Están ahora de la magnificación a la tosudez. Ojalá, senadora Anaya, que sí puedan reflexionar su voto a favor de este dictamen. Muchas gracias. Gracias, senador Corral. Tiene el uso de la... Bueno, amigos, pues ahí está esta información, estos temas que la verdad pues terminan siendo bastante interesantes, le terminan dando con todo definitivamente por ahí a Ricardo Anaya, terminan concluyéndolo de una manera interesante y bueno, esto es lo que está ocurriendo en este momento. Así que les agradezco muchísimo que ustedes puedan estar el día de hoy por acá. Obviamente pues ya les invitamos a que puedan dejar un muy buen me gusta, que puedan estar al pendiente de las noticias y sobre todo que pues estén con nosotros cuando estamos subiendo más. Espero que les guste el canal, suscríbanse por favor, nos vemos en la próxima y hasta luego, chao.